¿Listo? Listo, ya empezó la Buenas noches para todos. Alumnos, ya estamos en vivo y en directo para esta sesión de hoy especial. Toda la comunidad de Conta, buenas noches. Tenemos una jornada muy especial hoy, blockchain tributario, un tema muy novedoso, muy especial, con un experto que nos acompaña en esta noche. Ya vamos a ver la presentación, vamos a esperar 2 minuticos mientras que terminan de conectarse el resto de alumnos, profesor Gerson, y ya damos inicio entonces a nuestra jornada, ¿vale? Bueno, muy bien. Bueno, con las buenas noches para todos. Esperemos unos minutitos mientras tanto. Buenas noches para todos. Listo, ya se ven los compañeros. Por ahí vemos a Hanna Pizza, Victoria Eugenia Caviedes, muy bien. Jaime Carabalín, Amparo Edith Ibarber, a Lidia Pinzón, Patricia Hernández, nos acompaña también Nubia García Bedoya, Alba Castro, Elizabeth Silva, Rafael Motato, María Mosquera, Nicole Romero, Denis Alberto Pérez Castro, María Ceballos, Jorge Cruz, Johnny Ríos, Astrid Villalobos Camacho, Lorelva Rubio. Listo, muchas gracias a las personas que se conectaron puntualmente y que nos vienen siguiendo en estas actividades que se vienen realizando a través de Econ. Listo. Así es, profe Gerson. Listo, por el chat pueden plantear sus preguntas. Aquí están los saludos de los compañeros Astrid, Manolia, Jaime, María y Amparo. Entonces, por ahí pueden saludar a la comunidad contable que está presente en el día de hoy. Y de igual manera, pueden plantear sus preguntas en este escenario. Vamos a ponerles aquí una pantallita bien cómoda para que no se distraigan dentro del desarrollo del seminario esta noche. Bueno, muy bien. Pues yo creo que doctor Gerson, ya vamos a dar inicio entonces. Vamos a darle pues honor a los que juiciosamente se conectan a dar punto. Yo básicamente antes de dar inicio y darle la palabra a la doctora María Janet, quiero recordarles la manera como ustedes pueden acceder hemos subido en las últimas semanas mucho contenido a nuestra plataforma educativa y quiero básicamente en 2 minuticos antes de iniciar decirles a nuestros alumnos a través de dónde van a ver este material en repetición, dónde pueden descargar todos los contenidos nuestros y ver sobre todo los próximos eventos. Tenemos eventos especiales programados para las próximas semanas, así que en este momento estoy compartiendo la pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si estoy viéndola allí, María? Sí. Sí, claro. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Queremos pues, hacer un proceso se ve pequeña. Eso, ahora sí. Un proceso de ir educándolos en el acceso a nuestra plataforma. Y lo primero es que ya ustedes pueden ingresar a iconta, se escribe econta.com.co. Ya lo voy a colocar ahí en el chat, si soporte me puede ayudar a colocarlo. Y a través de iconta.com.co usted va a encontrar, digamos que 3 escenarios para la actualización de su profesión. Lo primero es los próximos eventos gratuitos que tenemos. Bueno, aquí está el del Dr. Gerson, que vamos a tener en vivo hoy, ya en un par de minutos, y el próximo evento que es el 26 de mayo. Si usted quiere participar en el taller en vivo de declaración de renta para personas naturales del año grabable 2022, por favor regístrese, entre a iconta, se escribe .com.co, ya en este momento en el chat está escrito, usted ingresa allí, baja aquí donde dice próximos eventos gratuitos y se registra, simplemente le das clic y ahí te registras. Próximo viernes 26 tenemos este magnífico evento donde vamos a darte el paso a paso de todos los aspectos que necesitas saber para presentar la declaración de renta personal natural de una manera eficiente, con muchas cosas especiales que te van a ayudar, por supuesto, a lograr esto de manera satisfactoria. Así que este es el escenario de próximos eventos. Si tú bajas un poquito en nuestra plataforma, vas a encontrar una categoría de cursos gratuitos. Hemos ido cargando semana a semana contenido de cursos gratuitos. Vienen en distintas categorías. Hay una categoría
tributaria, hay una categoría contable. Si tú le das clic a la categoría contable, ahí vas a encontrar los temas que ya están cargados. Hay varios temas muy interesantes, cursos de expertos en distintos temas. Aquí hay uno que me gustó muchísimo y es el tema del control interno, un tema fascinante que tuvimos hace un par de semanas que se llama auditoría forense. Simplemente si quieres entrar a ese curso, le das clic, te registras con unos datos básicos que te piden y ya estás con nosotros. Es un curso completamente gratuito. Así que lo que debes hacer básicamente es entrar a nuestra plataforma educativa eConta, se pronuncia iconta.com.co, se escribe econta.com.co. Entonces, ese sería, digamos que el siguiente elemento, próximos eventos, lo que tenemos próximo. Hay un evento magnífico para que se vaya preparando, comunidad de Conta, un seminario que se está preparando a través de un experto que tiene que ver con cómo manejar, cómo gestionar el estrés en el área contable. Es un experto en el tema de gestión de emociones, de competencias blandas. Vamos a tener este evento próximamente, lo vas a encontrar aquí en tu sesión de próximos eventos o eventos gratuitos. Ustedes ya saben que estos son los cursos gratuitos. Hay una categoría que se llama Excel para el área contable. Ahí hay unos cursos muy buenos de Excel, gratuitos todos para que ustedes accedan. Y la otra categoría, pues son los programas de actualización que tienen costo, que tienen valor para que ustedes puedan también acceder a ellos. Así que esta es, digamos, un poco de lo que queríamos contarle para que ustedes se vayan familiarizando a través de esta plataforma educativa. Toda la semana vamos a tener contenido nuevo para ustedes, para darle valor a la profesión contable. Así que no sé si ya me colocaron. Ah, bueno, y lo último, doctor Gerson, antes de darle paso a usted, es, por favor, suscríbase, únase a nuestro grupo de WhatsApp. En nuestro grupo de WhatsApp vamos a estar enviando la información de valor para su profesión. Es un grupo unidireccional, no es abierto para que todo el mundo escriba, todo el mundo comente, para que manden chistes, temas de política, sino lo usamos nosotros de manera unidireccional y Conta hacia ustedes para enviarles novedades, actualización, información, cursos, eventos. Así que lo hemos desarrollado de esa manera para evitar que se vuelva un grupo molesto, que sea invasivo, que todo el mundo esté escribiendo. Entonces, por favor, suscríbase ahí en el chat, usted ya lo encuentra, únase al grupo, los que no se han unido todavía, y ahí va a encontrar seguramente semana a semana información de valor. Así que sin más ni más, doctora María Janet, le entrego la palabra para que usted presente a nuestro invitado y al tema de hoy. Gracias, Alejandro, gracias. Tenemos hoy, como siempre, a nuestro colega, amigo, que ya es de la casa, porque ha pasado muchas veces por nuestras charlas que realizamos los días jueves y con temas muy importantes e interesantes para nuestra profesión. Gerson Grajales Londoño es contador público de la Universidad del Valle con estudios adicionales en desarrollo, aplicaciones móviles, Universidad Tecnológica de Pereira. Web Service en la Universidad de Bajío, México. Enterprise Blockchain Profesional con 101 Blockchain Web. Maestría, Dirección Estratégica con la Universidad Internacional Iberoamericana USA. Doctorante en Finanzas con la Universidad Atlántico Norte USA. Consultor de empresas estatales y multinacionales. Perito, evaluador y tasador. Perito forense, auditor forense. Monografías. Un modelo de agregación de datos con calificación sobresaliente. Coautor, contabilidad conceptual, calificación sobresaliente e instrumental. Fundamento de estándares internacionales, planes de cuentas contextualizados en NIF, grupos 1, 2 y 3, matemática y estadística financiera bajo NIF. Bueno, entre otras muchas más categorías y experticias que tiene nuestro profe Gerson, al cual le damos la bienvenida a este tema tan importante como es el blockchain tributario. Bienvenido, profe Gerson, y tiene usted el auditorio. Sí, muy buenas noches para todas las personas que nos siguen el día de hoy. Muy complacido de ser invitado nuevamente a este espacio para compartir ese tipo de temas que se vienen trabajando a nivel de proyectos de investigación con la Universidad Esparta Online de Colombia, y con la cual pues hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos compañeros de la universidad de otros países, pues este tipo de experiencias que se vienen gestando a nivel global y que a veces, muchas veces pasan en Colombia y se sabe más afuera de lo que está pasando en Colombia en estos temas, que muchas veces directamente desde aquí en el interior del país de Colombia.
Los temas que vamos a abordar solamente son 5, el tiempo no nos da para más, pero es suficiente para ubicarnos y contextualizarnos un poco frente a lo que está pasando en ese sentido. Lo primero que vamos a ver es qué se está trabajando en el contexto blockchain en Colombia y que se trae de otras partes del mundo. Son 90 países que lo están haciendo. Colombia ya forma parte de ese grupo de los 152 países que hay en el mundo. Luego vamos a ver el tema de lo que se deriva del uso de un blockchain, que son las billeteras digitales, cómo está ese tema en Colombia, cómo está ese tema en el mundo. Luego veremos por qué vamos a hacer transición a estas billeteras digitales de dinero digital y este blockchain tributario y contable, en términos de que se ha propiciado una crisis en el modelo financiero y monetario a nivel global, y pues esta es la respuesta a esa problemática, esa crisis que se está gestando en la actualidad y que se viene pues generando, no solamente un año, 2 años, sino que ya tiene por lo menos 20 años y las soluciones están dadas y están planteadas en estas tecnologías disruptivas. Luego tenemos las iniciativas de regulación en materia tributaria para hacer transición a ese blockchain y luego las ofertas y las consultorías que ofrece una de las Big Four en términos de ayudar tanto a las grandes empresas como a los estados-nación a que puedan hacer transición hacia este tipo de tecnologías disruptivas. Y luego veremos entonces qué falta para que finalmente en Colombia podamos adoptar formalmente un blockchain tributario en términos de las adaptaciones que se están haciendo en la infraestructura tecnológica por parte de la Administración Tributaria de Colombia, que se llama la DIAN, a diferencia de algunas administraciones tributarias que tienen otras regiones de América Latina, que se les conoce más bien es como la SAT o Superintendencia de la Administración Tributaria, en las cuales pues sabemos que esas dinámicas se hacen a partir de estas iniciativas del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, donde se está direccionando a todos los responsables de las carteras y los ministerios de Hacienda Pública y de Crédito Público, y a su vez, pues a todas las administraciones tributarias sobre las cuales se deriva esta iniciativa ministerial en las diferentes partes de América Latina. Empezamos entonces analizando ese primer referente. En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hace una aproximación de lo que ha sido la experiencia de la transición de sus plataformas tecnológicas. Luego ellos plantean que arrancaron para hacer transición hacia el siglo XXI. La Administración Tributaria en Colombia arranca con un sistema Muisca y la apuesta a la entrada del siglo XXI fue incorporar y fusionar tanto la parte tributaria como la parte aduanera, y la verdad es que en estos últimos 25 años lo han logrado. A pesar de que se dieron unos límites de tiempo para poder hacer esta transición, lo cual implicó que la parte aduanera iba por un lado y la parte tributaria iba por otro, el haber concebido una plataforma tecnológica que permitió esa transición y fusionar esos dos elementos, que era esencial, pues pone en la vanguardia la administración tributaria en Colombia en términos de poder haber unificado estos referentes, que si bien es cierto, cada uno trabaja gravámenes, pero no necesariamente el tema aduanero pues tiene que ver con impuestos, sino que tiene que ver es con unas tarifas arancelarias, las cuales no son entendidas ni concebidas como impuestos, pero sí son entendidas y concebidas como una forma de indexación de los precios de importación de bienes para que se encuentren a la par en términos de los precios de los bienes que se producen en Colombia y pues no puede afectar internamente la economía nacional. Luego se estableció un tema de parametrización en términos de incorporar en los sistemas de la administración tributaria una serie de procedimientos de los servicios y trámites que ofrecía esta administración tributaria aduanera en Colombia y con los cuales pues implicó una serie de inversiones en términos de equipos, en términos de infraestructura, en términos de software, pero también una inversión en términos de hacer un relevo generacional importante en cuanto a que las personas que se vinculan hoy en día en esas convocatorias que se han realizado en los últimos 20 años en Colombia, pues evidenciamos que tienen unos referentes en términos de que lo que hay que hacer desde la perspectiva de los sindicatos y desde la perspectiva de algunas consultorías, se habla de que sean alrededor de 17, 18 mil personas que querían estar trabajando en esta entidad. En la actualidad están alrededor de los 9.000 personas, quizás un poco más, pero esa perspectiva de incorporar 7.000, 8.000, 9.000 personas más en la entidad,
pues termina siendo una utopía en términos, porque justamente lo que se quiere es que con estas tecnologías cada vez antes se requiera menos gente, y la gente que se quede no va a ser cualquier tipo de profesional, no va a ser cualquier tipo de funcionario público, tiene que ser una persona que tenga muy claro el tema de los marcos normativos, que tenga muy claro el tema de los procedimientos, y funcionarios que tengan muy claro la actividad activa de nuevos trámites, donde ya se ha incorporado inclusive un nuevo sistema aduanero, porque en Colombia hubo un tropiezo importante en ese sentido. Acordémonos un poco en el tiempo lo que fue la experiencia mundial de concebir lo que hoy en día es una unidad más de Naciones Unidas, que es la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y para llegar a eso, pues inicialmente hubo unas mesas de trabajo y discusión de consensos que se llamó LUSGAP, que era el Tratado General de Aduanas y Aranceles, y en los cuales, una vez eso se adoptó a nivel global, pues lo que había y lo que existía en muchos países del mundo, pues implicó que se tenía que empezar a cambiar esos modelos y esos procesos de sistematizados hacia unos nuevos sistemas, que si bien es cierto no fue un día para otro, sino que costaron unos tiempos importantes, que de hecho, si bien es cierto la parte tributaria estaba más adelantada, pues el no poner a tono y a nivel del tema aduanero, pues hizo que se retrasara algunos procesos en la parte tributaria. Ahora ya hay un nuevo inicio en el proceso, entonces vamos encontrando estas dinámicas en las cuales la gran preocupación que se tiene es la data histórica, que entra a formar parte de esas big datas que se tienen que adaptar para esta transición a las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Y básicamente las preocupaciones que tiene la administración tributaria es en ese sentido. ¿Cómo hacer para que la data no se pierda? Y cómo hacer para hacer transición hacia los nuevos procesos y procedimientos que se tienen que adoptar de acuerdo a estas dinámicas de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, entre ellas el blockchain tributario. Entonces vamos a ver que en el desarrollo se ha venido blindando esa data, porque la data constituye un insumo esencial para la incorporación e implementación de plataformas de inteligencia artificial. Acuérdense que cuando uno desconoce el pasado, pues en el futuro tiende a cometer los mismos errores, y la idea es capitalizar de esos errores históricos, capitalizar los contribuyentes, declarantes y no declarantes, en los cuales la inteligencia artificial puede apoyar esta transición y pueda suplir o sustituir ese número importante de puestos de trabajo que va a significar y representar esta transición, no en términos de volumen, sino en términos de calidad de esos profesionales que hacen el relevo, la vacancia del empleo público, específicamente en la administración tributaria en Colombia. En ese orden de ideas, entonces, vemos que dentro de los estudios y los análisis que están plasmados por parte de la Administración Tributaria en Colombia, en términos de cuál base de datos de las N que existen más o menos unas 98 versiones de bases de datos con la arquitectura blockchain, que son susceptibles de ser tenidas en cuenta en los procesos de adquisición, implementación e incorporación, toda esa data histórica hacia esta base de datos. Y sabemos que por lo menos en los 90 países del mundo que lo han venido haciendo y lo han venido trabajando, pues las apuestas han sido enfocadas no sobre las 90, sino específicamente sobre estas 8 versiones de base de datos de blockchain. De pronto, la gran mayoría tiene como referente la base de datos blockchain llamada Ethereum, porque de ahí se han derivado inclusive más de 82 criptomonedas a nivel global, que han podido organizar, estructurar y darle vida a estas dinámicas de este tipo de dinero virtual a través de estas versiones de esta base de datos del blockchain de Ethereum. En el caso de la DIAN, sabemos que también va a ser esa alternativa. Las grandes preocupaciones y limitaciones que se tienen, de acuerdo a los estudios que inició el Banco de la República hace 2 años en Colombia, es el tema del costo. Entonces, se están analizando de pronto qué otras experiencias tienen los otros países que ya arrancaron el proceso y que de pronto hayan podido utilizar las versiones de Hyperledger, de Ripple, de Oxio, de Cardano, de Corda,
de Stellar o de Tron, a ver si de pronto pudiera ser como una alternativa o un plan B en términos de poder adquirir entonces una alternativa diferente que pueda ser mucho menos onerosa y que pueda ser mucho más asequible en términos de que la administración tributaria pueda adquirir o adoptar o definirse específicamente con alguna de estas versiones de estas plataformas de blockchain. Entonces encontramos que entre las opciones más opcionadas tenemos como plataforma de cadena de bloques las características que deben cumplir. Entonces todas estas 8 que mencionamos se entiende que son cadenas, son bases de datos que trabajan con el enfoque de encadenamiento de los registros a través de cadenas de bloques. Y cuando hablamos de cadena estamos hablando de un código inmensamente grande. Para el caso de la administración tributaria en Colombia, el código de encriptación de encadenamiento se conoce como el chat 384. Es decir, que la información pues, le puede costar un número de horas importantes y quizás días y meses a alguien que quisiera en un momento dado pues, hackear o abrir o aperturar ese bloque y hacer cambios y modificaciones, pero eso implicaría una ruptura en el encadenamiento de los registros, porque acuérdense que esta cadena de bloques, esta base de datos o esta arquitectura, esta base de datos se fundamenta en algo que en su momento histórico fue dado a conocer por un contador japonés llamado Yuji Hiri, que fueron conseguidos por otro contador llamado Richard Mathesis, quienes con sus fundamentaciones permitieron la estructuración de estas bodegas o estas estructuras de almacenamiento de datos y que ahora a partir de esas teorías de la contabilidad circular o la contabilidad sagital o la contabilidad de grafos propuesta por Yuji Hiri y sus seguidores, pues permitieron hoy en día construir este otro tipo de base de datos para garantizar este tipo de temas, que fuera segura, que fuera escalable, que se pudiera trabajar en términos de dar seguimiento y hacerle trazabilidad a los diferentes tipos de intercambios, que el tema de medios de pago y sistemas de pagos que se utilizaran no fueran a través de validaciones y convalidaciones que se trabajan como se tenía antes con el sistema SWIFT, sino que se haga a través de lo que se conoció en su momento histórico como mal llamadas monedas digitales. Digo mal llamadas monedas digitales porque en la práctica, la característica y la descripción de una moneda implica que tiene que ser física, y si es digital, pues ya no es moneda. Entonces, lo que se ha entendido es que hay un mal uso del lenguaje en los momentos de las traducciones, por lo no sé qué pasó, porque se cayó la conexión. Curioso, ¿no? No sé qué pudo haber sido. Sigamos entonces. Pues mencionamos que existen características. Ya lo estamos viendo, profesor. Entonces, entonces existen características en términos de que no podemos hablar de moneda digital, sino dinero digital. La otra característica que generó unas discusiones importantes con todo el sistema financiero internacional del Bretton Woods, que se cambió por ahí en los años 70 cuando desapareció el patrón de referencia oro en el dólar, donde ya no se quiere que se hagan las fintechs, o también conocidas como plataformas financieras, tecnológicas financieras, que es como la propuesta que ha dado el sistema SWIFT para hacer transición a esta cuarta revolución industrial. La verdad es que no cumple con la expectativa, los requerimientos, las necesidades y lo que se necesita
y lo que se requiere en términos de poder trabajar el primero. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, estamos viendo que esas fintech, como las conocemos hoy en día en Colombia, ahí sí existen varias de ellas, como son DaviPlata, Bancolombia a la mano, está Valpay, o está Pinban, o está Newban, bueno, una cantidad de plataformas fintech que no son la solución que se va a adoptar a nivel global, pero sí es muy fácil que esas plataformas después se puedan adecuar y modificar para que finalmente se integren a estas arquitecturas del blockchain y adicionalmente cumplan con las características establecidas de que sea una base de datos distribuida, que en términos de lo que se ha normado en Colombia a partir de una guía del Ministerio de las TIC, donde se dice que en Colombia se van a adoptar una serie de arquitecturas de blockchain, se habla de una federada. La federada es la que está incorporada en los diferentes bancos centrales de dinero digital del mundo. Luego sigue una central, que en este caso estaría a cargo del Banco Central Colombiano de dinero digital. Luego habla de unas descentralizadas que se empezarían a hacer a través de blockchain tributario. Y luego viene unas blockchain públicas y privadas que se manejarían a nivel de los entes públicos, entes privados y entes de economía mixta. Es decir, que la información va a estar en varias arquitecturas y varias versiones de blockchain, que no van a estar interconectadas entre ellas, pero sí van a haber unas administraciones de esas blockchain, de tal manera que se puedan hacer traslados y transiciones, pero numéricas, con procedimientos almacenados, si queremos pasar riqueza o unidades de medios de pago, sistemas de pago de una plataforma hacia las otras, que puedan hacer transiciones entre ellas. Y para eso se requiere la intervención de ese blockchain que manejaría la DIAN, y ese blockchain que estaría manejando el Banco Central de Dinero Digital en Colombia. Hay unos temas técnicos importantes para analizar, revisar y comprender en sus arquitecturas. Se necesita que la información pueda ser compartida. Aquí, curiosamente, lo que uno normalmente conoce como el registro contable tiene una particularidad. Profe Gerson, parece que se le fue el sonido. Listo, me dicen si ya se ve, por favor, para Ya lo volvimos a ver y a escuchar. Parece que se aísla por ratitos. Listo, me dicen si ya está otra vez la señal.
Sí, profe Gerson, lo escuchamos. Ok, muchas gracias. Claro que está callando la señal. Está deficiente, se cae mucho. Listo. Entonces mencionamos que entre las otras características que tiene la base de datos blockchain es que los datos van a ser compartidos, van a ser inmutables, generando confianza al momento de rastrear las operaciones. A nivel global, esta experiencia que se tiene sobre me dicen si ya se conectó otra vez, por favor. Sí, sí, pero no sé qué está pasando porque es allá, porque aquí estamos bien con la conexión. Parece ser que en su sector está deficiente o se está cayendo mucho. Si algo está pasando, no estamos bien en la nube. Bueno, Bueno, sí está, es bueno. Vamos a entonces seguir. seguimos. Entonces ya la experiencia sobre lo que es o debe ser un banco central de dinero digital, China ya tiene la experiencia y ya está asesorando al resto de países del mundo que están en el proceso en términos de no ir a cometer los errores y de pronto acelerar el proceso en términos de la experiencia que ya se tiene. Estados Unidos, en su momento histórico, cuando vio que eso funcionó en China, planteó la posibilidad de crear su propia criptomoneda oficial. Tuvo 2 años de debate y discusión en el Congreso, pero finalmente este año tuvo consenso y el 1 de julio de este año ya se adopta formalmente y empieza en paralelo a funcionar el dólar digital. Hay gran preocupación sobre el tema porque los países estaban intentando trabajar su blockchain entendiendo las dinámicas que en el pasado se dieron en términos de los intercambios con el dólar, el petrodólar. Pero lo que se ha visto hoy en día es que el dólar no va a ser la moneda de referencia como se tenía previsto y se tenía pensado, y si eso tiene temeroso algunos países para hacer la transición. Sabemos que en los próximos meses o en los próximos días eso se va a definir a nivel global cuál va a ser entonces el dinero digital patrón de referencia para el tema del comercio exterior. Si no sería el dólar, entonces cuál sería la moneda, y ahora vamos a ver cuál es la alternativa de impuestos que hay y que están generando pues, fuerza en los mercados a nivel global. El año pasado dio a conocer el Banco de la República en Colombia los estudios que había iniciado desde el año 2018 y los avances a los cuales ya había llegado en ese momento histórico en términos de que Colombia pudiera hacer transición hacia el peso digital. Hay una serie de preocupaciones y la primera es, bueno, si hacemos algo y en términos de que siga siendo el patrón de referencia al dólar digital y no lo sea, entonces, ¿qué hacemos? Primera preocupación. Eso como un factor externo. Como un factor interno, dice el estudio, está el problema de más o menos más de 12 millones de colombianos que no tienen ningún tipo de cuenta en el sector financiero. A pesar de que muchos de ellos, durante la pandemia, se hizo una simulación de cómo sería el manejo de las billeteras y el blockchain en Colombia, y la experiencia fue muy positiva en términos de que las personas que estuvieron en el CISBEN y tuvieron la posibilidad de acceder a su ingreso solidario, empezaron a operar esas billeteras digitales sin entender y sin saber que de ahí en adelante esa sería la dinámica en términos de manejar los medios de pago. Entonces, esa preocupación se eliminó, pero lo que se sabe es que hay personas que no están en esos programas y que no se hicieron beneficiarios de ese ingreso solidario. Y de hecho muchos pueden estar inclusive en la economía formal, generan sus propios autoempleos, y vemos que forman parte de ese núcleo, de ese alrededor de 3 millones de microempresas en Colombia, que a lo sumo tiene uno, máximo dos o tres personas
que se solventan de esa actividad económica, que son normalmente vendedores ambulantes, que son ese número importante de colombianos que están en esa economía informal, que no suman en las estadísticas en términos de la producción del interno bruto porque no se generan estadísticas en la dinámica de las operaciones que ellos hacen, porque como no pasan tampoco por el sector financiero y son usuarios que normalmente utilizan como medio de pago todavía el efectivo o el papel moneda físico o el dinero metálico, y son a ellos a los que el Banco de la República dice que hay que mirar qué se va a hacer. Una situación similar ocurrió en la India antes de que se adoptaran estas tecnologías disruptivas y la estrategia que se adoptó fue muy buena. En términos de que se sacó un billete de alta denominación, ese billete de alta denominación implicaba que para poder acceder a él o llegar a esos nuevos billetes de esas nuevas denominaciones, se tenía que ir al banco y a través del banco, con una cuenta de ahorros, una cuenta corriente o una fintech, se podía hacer uso de ese medio de pago. Se usó durante un término, después se hizo cambio de la moneda y se dijo que solamente se podía cambiar ese billete a través del banco y con eso forzaron de que todo el mundo definitivamente tuviera que hacer uso tanto de los sistemas de ahorro y de cuenta corriente como el tema de las billeteras digitales. De pronto ese tipo de experiencia brindamos excusas por por sinceramente, estas cosas de la tecnología a veces le juegan a uno malas pasadas. ¿Mm? Esperemos a ver qué logramos reconectarnos y si definimos entonces que lo mejor sería como aplazarla para otro día, pienso yo, pero voy a comentarlo con el profe. Está muy intermitente la señal, la conexión.
Un tris de paciencia, me estoy comunicando por el interno a ver qué logramos solucionar. Listo. Tuve que conectar por el celular. Bueno, usted verá, profe, si la aplazamos por el tema de conexión o continuamos así por el celular y por acá. Hagamos dos cosas. Si quieres, cerramos la pantalla como primera opción. La segunda opción es cargar entonces con el plan de datos del celular, porque Sí. es el testeo del equipo mío y tiene 67 de subida y 48 de bajada, o sea que tiene muy bien internet, entonces no sé qué sea. Entonces miremos a ver si de pronto así sin el video podemos trabajar sin problema. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos a ver si podemos avanzar. Yo estaba mencionando que esta es la arquitectura de lo que se tiene en la DIAN. Y como mencionamos al principio, la gran preocupación de la DIAN es poder estructurar y organizar un repertorio donde el intérprete se pueda entrar. ¿Me hace algo? Profe, y eso del sonido está deficiente. Ah, también hay problemas de sonido. Sí, ahorita problemas de sonido por el celular, no sé, se escucha con interferencia también. Miremos a Bueno, ver. y Ahora, así ya mejoró el sonido, ¿o no? ahora mejoró mucho mejor, sí, señor. Ah, bueno, listo, pues. Muy bien. Listo, entonces sigamos. A ver si podemos avanzar. Entonces, esto es lo que actualmente tiene la DIAN y en la cual vamos a mencionar las cosas en las cuales va a invertir la DIAN para hacer la transición. Ya habían venido desde el año 2018 haciéndose inversiones. Una de las inversiones adicionales, además de la base de datos blockchain, tiene que ver con inversiones en las plataformas que se van a utilizar para hacer las aplicaciones móviles de las billeteras digitales. Entonces encontramos que las plataformas más usadas para hacer esas billeteras digitales, por ejemplo, las que se están utilizando hoy en día son estas 6 que se anuncian aquí, que es MetaMask, es Web3J, Embar, Remis, Pragmatic Labs, Truthful Suite, pero la que más la realidad es que para efectos de control y seguridad y establecer protocolos de ciberseguridad de la información, pues es mejor que esas aplicaciones la contrate el diseño pues directamente el Banco de la República o el banco o la administración tributaria para poder garantizar las características y las propiedades de ese tema. Entonces entienden que esas billeteras digitales son plataformas diseñadas para almacenar y gestionar claves públicas y privadas para el intercambio de dinero digital. Bueno, la convergencia del blockchain a nivel global está representado así. Entonces, como mencionamos anteriormente, alrededor del 90% de los bancos del mundo ya están haciendo la tarea.
De pronto los que no lo están haciendo en su mayoría son países del tercer mundo, son países muy pobres, son países donde no tienen para comer y pues por lo tanto o no tienen una buena infraestructura de salud, de educación y por lo tanto pues intentar invertir en una plataforma sobre la nueva modalidad de intercambio, pues probablemente esas economías se van a quedar en las dinámicas del trueque. Es decir, que se van a marginar y van a tener muchas dificultades y muchos problemas para seguir solventando y desarrollando sus economías. Se habla de que existen ya de más de 81 instituciones creadas formalmente en el mundo en términos de que ya están empezando a operar como Banco Central de Dinero Digital y que están sustituyendo a los bancos centrales o a los bancos de la República que existen en esos países. Se dice que por lo menos el 50% de esos proyectos, es decir, de esos 90 países, por lo menos 45 de ellos ya están listos, ya están en fases pilotos, algunos de ellos ya están operando, ya están funcionando. Se dice que el 76% de ellos ya están sin problemas, ya están trabajando con la moneda sin problemas y que el 50% de esos bancos pues pretenden pues hacer la transición no de la fintech, no adoptar la fintech, sino hacer directamente a lo que se conoce como la banca descentralizada y el desconocimiento del sistema SWIFT. El país que lidera el tema y que tiene un número importante de operaciones y que de manera anticipada ya cerró los bancos y la gente que se le dio el espacio y el tiempo para que cogiera su dinero en el banco y lo monetizara o lo migrara hacia las billeteras digitales, muchos pensaron que eso se iba a demorar, que eso se iba a caer, que eso no iba a funcionar. Y cuando menos pensó el gobierno chino dijo, no van más, los bancos hasta aquí llegan, se cierran. Y la gente no alcanzó a pasar el dinero y como no se les dijo, se les advirtió y no lo hicieron, pues esa plática se les perdió. También ya arrancó el tema de la zona euro, ya hay todos los espacios de la dinámica económica, como son centros educativos, centros empresariales, comunidad en general, ya todos se les está educando y se les está enseñando cómo hacer la migración del euro físico al euro digital. Sabemos que hay de pronto unas grandes dinámicas en términos de la población joven, y las dificultades están en la población pues ya longeva, pues porque muchas veces no aprendieron a usar las tecnologías y pues tienen limitaciones, restricciones para aprender a hacer el uso de estas tecnologías en términos de ya no salir con el billetico, la monedita, la tarjetica, sino que tienen que salir con el celular y de hecho pues eso está implicando un cambio de los celulares que vengan con esa tecnología, que pues, soporten la administración y la gestión de los NTFs, que son los tokens no fungibles, donde ya la cédula digital, el número del celular y el código del token personal, pues esas tres variables son las que garantizan de que nadie se le va a robar los puntos o el dinero digital que se trabaja. Entonces, adoptar esa cultura no es fácil, pero ese tipo de experiencias pues ya están haciendo transición. Además, esto va a trabajar durante un tiempo en paralelo, cada vez se va a restringir más y se va a ver más difícil acceder al papel moneda físico y por lo tanto, pues en la medida que no se recoja, pues se va a tener como un tiempo de transición hasta que se adopte. En el caso de Brasil, Brasil también ya inició la tarea, inició sus pruebas el año pasado. Nigeria, que es un país de África y que es un país que Naciones Unidas está apoyando mucho y la banca mundial está apoyando mucho para que sea un modelo a seguir en África. Entonces, miren que tenemos un país en Asia, tenemos la zona euro, tenemos un país en América, tenemos un país en Nigeria que están trabajando sobre el tema. En el Caribe, pues casi que la gran mayoría de islas que están cercanas de Estados Unidos, esa experiencia ya empezó con ellos más o menos en pruebas pilotos desde el año 2018. Es decir, que en esos países ya existe la dinámica del Banco Central de Dinero Digital, ya existe el dinero digital, una forma de dólar digital propio de esos países con las cuales se viene haciendo dinámicas ya desde hace 5 años. Está el tema de la isla Marshall, que había sido un problema en términos de que ellos tienen problemas para hacer la transición, pero en el último encuentro que hubo del Foro Económico Mundial, la India y la China se hicieron cargo de sacar adelante a la isla Marshall y ya la isla Marshall está operando, se inició sus procesos. A nivel global, a nivel de América Latina, el segundo país que se está apoyando para que empiece a trabajar es Chile.
es decir, que los chilenos van a empezar antes que nosotros, y la idea es que es muy probable que la experiencia que se tenga en la dinámica de la economía chilena, donde muchos modelos de la política pública ya se han replicado para Colombia, pues ese tipo de experiencia, lo que pase y resulte allí, va a ser replicado para Colombia. Bueno, en términos de la DIAN, para hacer entonces permitir las dinámicas, entonces la DIAN va a permitir crear una billetera digital que permita el pago de los sistemas de gestión de aduanas, una billetera digital que permita el pago de los sistemas de gestión tributaria. Normalmente estos recursos son previamente almacenados en términos de establecer las fianzas o las garantías y los medios de pago para poder atender tanto las obligaciones tributarias como las obligaciones de aduanas, pero también se va a tener unas dinámicas que en las billeteras digitales institucionales o personales también se va a tener la facultad por medidas cautelares para llegar a esos recursos, ya no los que nos van quitando y nos van direccionando para estos dos sistemas de gestión, sino que también se va a poder acceder en los casos que se tengan que pagar multas, sanciones, intereses, que es lo que se llaman los servicios compartidos. Bueno, uno de los problemas que estaba presentando la transición de estas arquitecturas de la DIAN son las dos formas de hacer el blockchain, lo normal y lo tradicional que se venía conociendo y que facilitaba las fintechs eran las operaciones peer-to-peer, estas dinámicas de trabajo, pero es solo que se trabaja para criptomonedas, pero eso no es lo que se va a trabajar para el dinero digital. Lo que se va a trabajar para el dinero digital son las arquitecturas Proof of Work, que es trabajo profesional, así se le denomina, y pues que tiene sus propias dinámicas, y por lo tanto lo que se conoce de experiencia en criptomonedas sirve de referente, pero las dinámicas de trabajo, sobre todo porque se tiene que blindar y el tema de la seguridad en las operaciones, las transacciones, pues se tiene que adquirir este tipo de arquitectura de diseños, y sobre las cuales el único que tiene experiencia son los países que ya mencionamos, que son como 45 a nivel global, en la gran mayoría países pequeños, países insulares, países del Caribe, y con los cuales, pues, en el caso de la DIAN tendrá que hacer visitas a esas regiones del mundo para entender y comprender esas dinámicas, sobre todo el personal técnico, para que en esas mesas de trabajo apoyen cómo hace la transición de esa configuración de la base de datos blockchain, cómo hicieron para que esas adaptaciones que estaban, por ejemplo, en criptomonedas como el Bitcoin, se pudieron adaptar para el dinero digital propio de cada país. Bueno, sabemos que la banca tuvo su gran auge a partir de la primera revolución industrial, en términos de que cuando se crea y se reconoce formalmente la propiedad privada, se fortalece la banca, porque es a la banca a la que se le dice, vea, encárguese ustedes que la parte que tienen que aportar la propiedad privada en términos de pagar, solventar, financiar, contribuir para poder apalancar y financiar el gobierno de turno, pues que el banco fuera el garante en términos de poder acceder y poder facilitar esas dinámicas de que esos recursos puedan llegar a las arcas del tesoro público. Pero si desaparece la banca, vienen las grandes preguntas en ese sentido. Bueno, ¿y ahora cómo va a operar el tema y cómo se hace el tema? Además, porque el sistema del modelo de la banca, pues se entiende desde hace ya más o menos unos 15 años, desde el 2008, donde se entendió que definitivamente el sistema financiero que existía en el momento histórico no daba más, no se podía estirar más, que las propuestas que se dieron en términos de que se pudiera hacer el SWIFT a través de las plataformas o las tecnologías financieras, y donde conocimos las que mencionamos ahora, como era Nequi, Pimpan, Yuban, DaviPlata, Valpay, entre otras, pues esas definitivamente era lo mismo de lo mismo, pero con un nuevo concepto de operaciones. Eso no va, eso no aplica, eso se desmonta, pero fácilmente puede ser adoptado como billeteras digitales de lo que se quiere hacer y hacia dónde vamos. Sabemos que las experiencias que se dieron inicialmente en el grupo del G7, de los 7 potencias mundiales, que le apostaron a crear una BitGold para poder sustituir el patrón dólar, y esa experiencia pues no prosperó mucho, no funcionó lo que querían, lo que pensaban, porque finalmente terminó en estas fintech. Y luego aparece una propuesta en el G8, cuando aparece Rusia en la escena de los 8 países más grandes del mundo, y ahí es donde surge o aparece de manera clandestina ya no la experiencia de un BitGold, sino de un Bitcoin, que después finalmente se derivó por lo menos en 90 criptomonedas más.
que se ha aprendido muchísimo de ellas, pero que ha sacrificado un número importante de ahorros de personas y organizaciones en el mundo, que quienes saben de las dinámicas de las bolsas de valores, de la especulación en bolsas, pues han pescado a río revuelto en términos de que ellos saben cómo entrar, especular y sacar y empobrecer a todos los que quedaron allí. No pudieron hacer las dinámicas porque no entendieron los tiempos y los movimientos, ni generaron los impactos suficientes para que esas otras personas puedan enriquecerse, pero ellos sí lo hicieron. Y la otra característica es que definitivamente todo esto tiene que ser cambiado en términos de una nueva lógica que se llama las DeFi, que son finanzas descentralizadas y finalmente administradas, controladas, gestionadas a través de un banco, ya no el Banco de la República en Colombia, sino un banco central de dinero digital con sus propias características, con sus propias regulaciones, además porque por lo menos en la Constitución de Colombia, el Banco de la República está facultado para que pueda generar actos administrativos que tienen el estatus de ley en términos de la política monetaria y cambiaria, y en ese momento histórico, pues ese Banco de la República tendrá que ceder a ese Banco Central de Dinero Digital en la medida que se empiece a hacer la transición de ambos bancos hasta que desaparezca el Banco de la República cuando se recoja ya el dinero físico y solamente quede operando ese Banco Central de Dinero Digital con plena autonomía para seguirse autorregulando. En ese orden de ideas, las preocupaciones que tiene la DIAN en términos de que si ya la banca no le va a recoger el dinero de los gravámenes, entonces ¿quién y cómo se le va a recoger? Entonces, en ese orden de ideas, la DIAN ya estableció 3 alternativas que estamos visualizando específicamente en esta gráfica, en la forma como van a ser los procesos de integración en lo que ellos ya conocen como MIDIAN. Inicialmente era el MUISCA 1, el MUISCA 2, ahora ya se relaciona a ambos sistemas, ya se comunican ambos sistemas, a eso ya se le conoce MIDIAN, la fusión de las dos plataformas, la vieja y la nueva, ya hablan el mismo idioma, ya comparten información, ya la data histórica del primero sirve de insumo para el MUISCA 2, y de esa manera pues ya pasan a la siguiente fase y es mirar cómo a través de las dos dinámicas, de los dos sistemas, las dos plataformas y las 3 funciones que mencionábamos previamente, el tema aduanero, el tema tributario y el tema común, cómo se van a gestionar si ya no existe un intermediario en los medios y en los sistemas de pagos como eran los bancos, sino que ahora son solamente arquitecturas tecnológicas, bases de datos, con unos operadores intermedios que se encargan de gestionar y administrarlas, y que eso implicaría cambiar toda la regulación en términos de en qué momento el banco notifica, en qué momento el banco gira, pues lo que hacía el banco en su momento histórico, porque ahora lo va a hacer la plataforma tecnológica, entonces en qué términos se va a controlar y regular esas dinámicas de flujo de datos y poder entender que esos puntos están disponibles y que esos puntos corresponden a los recursos con los cuales la DIAN puede dar fe de que se ha hecho el recaudo de tributos, el recaudo de aranceles, y con los cuales pues se puedan hacer las destinaciones de esos fondos, de esos puntos o dineros digitales a las arcas del Estado para sus diferentes usos. Bueno, la propuesta y la apuesta que hay a nivel mundial es definitivamente adoptar ya no el dólar digital, sino el BRIT digital, donde ya sale por lo menos la noticia previamente donde dice que el BRIT se aleja del dólar con una nueva moneda para el comercio. Se entiende que el BRIT son los países que la constituyeron, que fue Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son países que tienen un volumen importante en términos del comercio exterior, en términos de Producto Interno Bruto, en términos de participación en las economías de diferentes partes del mundo. Sabemos que por lo menos en Colombia la dependencia del comercio de los productos chinos es muy significativo, más que de otros países que han sido históricamente socios comerciales de Colombia, como el caso de Estados Unidos. Pero en ese orden de ideas, vemos que esas experiencias de los países que forman parte del BRIC, que ya hicieron la tarea, donde se dice que ya el Real Digital de Brasil se prepara para integrarse a las DeFi, a las finanzas descentralizadas, que Rusia va a hacer lo suyo en el año 2024 y que ya la India anuncia también la creación de su rupia digital, pero de una vez haciendo el ejercicio con el tema de los impuestos a las criptomonedas. Es decir, lo que va a permitir la India es que le da validez a las criptomonedas, pero le va a poner cargas impositivas en la integración de su rupia digital. Entonces, ese tipo de experiencia es un proyecto piloto. De pronto China ya se pronunció sobre este sentido y lo vamos a ver más adelante, donde dice
definitivamente eso hay que sacarlo porque no resiste el análisis, ni se pueden hacer equivalencias con otras monedas, otros dineros digitales. En ese orden de ideas, entonces, lo que se plantea en términos de la DIAN en cuanto a inversiones que se tienen que hacer, requerimientos que se tienen que hacer para poder seguir sosteniendo los sistemas de información y poder sosteniendo los productos, servicios y trámites que ofrece la DIAN, entonces aparecen estas dinámicas. Entonces, la operación de los servicios DIAN, el sistema de gestión aduanera, el sistema de gestión tributaria, la parte de servicios compartidos y las dinámicas de integración de todo lo que tiene que ver con los documentos electrónicos, porque acuérdense que aquí es donde surgen los insumos que finalmente van a ser utilizados para la inteligencia de negocios y la analítica de datos y la inteligencia artificial. Entonces, los requerimientos que están planteados de la DIAS en este sentido es que sea posible migrar entonces toda esa data de la gestión de los servicios de información que presta la DIAN para que sea posible hacer la transición entonces hacia esas nuevas arquitecturas que se estarían adquiriendo y se estaría subiendo toda esa data, toda esa big data para que no arrancáramos desde cero en cuanto a los perfilamientos de todos los referentes que tiene la DIAN, sino que se arranque con ese referente histórico que le permita dar continuidad a la operación y a los procesos en el tiempo. Luego aparece también entonces las explicaciones que se dan en términos de que si se acaba finalmente el papel moneda y el dinero metálico, entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué se tendrá que hacer? Entonces se ha entendido que el sistema monetario se vio afectado también en términos de que si bien es cierto las 90 criptomonedas se pensaban que pudieron haber sido la alternativa para llegar a eso, vieron que normalmente las prácticas no santas de las personas que normalmente entraron a formar parte de estas plataformas, pues lo que hicieron fue hacer defraudaciones y hacer de esas criptomonedas pirámides a través de las cuales pues no hubo ningún respaldo, ninguna garantía. De pronto cuando se dieron los altibajos en las variaciones de la tasa de cambio de este tipo de criptoactivos. En ese orden de ideas, entonces, lo que se quiere es entonces ya no hablar de criptomonedas, sino de criptoactivos para sustituir el dinero fiat o fiduciario, papel moneda, dinero metálico, por el del dinero digital que no solamente va a servir para comprar bienes físicos, sino también bienes virtuales a través de las plataformas de multiversos, que es donde se va a seguir comercializando o se va a seguir desarrollando los proyectos de vida de las personas a través de los cuales sea posible el tema de las dinámicas y las relaciones que hoy en día las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues ya vienen interactuando en ese tipo de espacios y han desarrollado sus proyectos de vida en esos espacios y que gastan un número importante de su tiempo en hacer esas actividades lúdicas, en esos metaversos en los cuales pues nosotros como padres o como abuelos hemos contribuido en hacer o dejar hacer, y que para nosotros no sería un proyecto de vida, pero para ellos no le ven ningún problema en estar todo el tiempo en ese tipo de escenarios y gastar su tiempo y su vida allí. También se tiene previsto entonces hacer la forma de determinar la moneda de reserva, es decir, si se va a sacar el peso digital, se necesita que se determine cuál va a ser la garantía, el respaldo, porque si se van a manejar las dinámicas del dólar, que el respaldo es medio le pague, o el peso colombiano donde ya no hay ningún respaldo y el respaldo se dijo que iba a ser la divisa, es decir, el dólar, o sea, se encadenó el medio le pague. Entonces lo que se quiere es volver a un patrón de referencia fuerte, por lo menos los países que propusieron cuando se vieron afectados con esas dinámicas, las variaciones del petrodólar, propusieron que en vez de que el dólar tenía muchas fluctuaciones y tenía muchos problemas internos, quisieran que se devaluara y se depreciara el dólar. Quienes propusieron como alternativa que no fuera el dólar sino el petrodólar, pues como fue el caso de Irán y Libia, sabemos que su gobierno fue derrocado por parte del gobierno norteamericano cuando plantearon este tipo de iniciativas, este tipo de propuestas como soluciones a la problemática que en ese momento histórico se estaba viviendo. Hoy en día, pues para evitar que ese tipo de situaciones que se están dando o se dieron con Irak y Libia y que no les vaya a afectar a otros países que intenten proponer algo diferente, pues hoy en día se han unido estos 5 países y sabemos que se siguen sumando, que es el caso de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que propone el BRIC digital como moneda para los intercambios del comercio exterior, las cuales inicialmente empezarían a operar con el yuan digital que está totalmente respaldado en el patrón de referencia oro.
es decir, que no tiene ningún problema para decir que va a ser una criptomoneda más, sino que realmente es un medio de pago, un sistema de pago que tiene una garantía real en el evento que pueda existir cualquier eventualidad, cualquier coyuntura, y un patrón de referencia que permita hacer las reexpresiones hacia otras formas de dinero digital. Bueno, las criptomonedas en el mundo. Antes de desechar, si algunas de las criptomonedas que habían, y de pronto la apuesta más grande era hacia el Bitcoin, si era viable, si era factible, si era posible adoptar eso que ya estaba y estaba funcionando, pues pusieron de conejilla de Indias a El Salvador, en Centroamérica, y la verdad es que la experiencia fue desastrosa. No tanto para el país, a pesar de que quedó endeudado y una deuda que sabemos que nunca van a poder pagar por las diferentes condiciones económicas del país, sino en términos de que los derechos de propiedad que existían en el país ya no quedaron en manos de los connacionales y sus inversionistas, sino que ahora quedaron de esa gran cantidad de personas que venían del exterior a hacer dinámicas de turismo, a hacer dinámicas de adquisiciones, de pronto con la ilusión de que lo que compraran con Bitcoin después lo pudieran vender en dólares y puedan recuperar las inversiones en sus criptomonedas. Y la verdad es que sí pudieron comprar en Bitcoin, pero hasta el sol de hoy muchos no pudieron volver a vender lo que compraron, así fueran dólares, que es la expectativa que se tenía, y por lo tanto se quedaron con esas propiedades, invirtieron en esa dinámica de economía y terminaron pues nutriendo la dinámica del comercio del país, pero afectando los derechos de propiedad en términos de que muchos de sus infraestructuras no son propiedad de los connacionales, sino de todos los extranjeros que la quisieron vía las dinámicas de las criptomonedas como el Bitcoin. En ese orden de ideas, el testeo y las pruebas de poder trabajar o interactuar inclusive con esas criptomonedas, el ejercicio ya lo hizo China también, y finalmente a la conclusión que llegó China es que definitivamente se prohibía el crecimiento o el fortalecimiento o las dinámicas y las operaciones en las criptomonedas, y por lo tanto se dijo que no iban más, y eso implicaba pues que los precios de esas criptomonedas se vayan al piso más de lo que estaban, y definitivamente las personas que metieron la plática allí pues se a la resignación de decir que esa plática se perdió. Bueno, la siguiente consideración que podemos analizar tenemos que ver sobre las iniciativas regulatorias, como mencionábamos en el año 2018, como se evidencia aquí. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias para América Latina ya le están diciendo a la banca o a las bancas centrales de cada región del país que empiezan a crear la cultura en términos de que esas aplicaciones móviles ya pueden llamarse aplicaciones para operar los recursos monetarios que tiene la banca, o también se le puede denominar, o sea, ya empieza a darse la denominación de billeteras digitales. Es una forma de hacer transición de lo uno a lo otro, que la persona cuando vea que esto se llama ahora así, antes se llamaba así, y sigue haciendo lo mismo, para el usuario es transparente, internamente los procesos son diferentes, pero la parte de la interfaz y las dinámicas de usar, recibir, pagar, se mantienen. De hecho, ya una de las Big Four, como Ernst & Young, pues ya ofrecen normalmente servicios tanto para empresas como para entidades públicas, como mencionábamos inicialmente, en términos de cómo hacer la transición hacia estas billeteras digitales y hacia esas arquitecturas de migrar la información del blockchain tributario hacia los blockchain contables, para detallar la información en términos de información administrativa, de información gerencial, de información presupuestal, de información de costos, y por qué no decirle la información con la data ambiental en términos de poder aplicar ese IFRS S1 y ese IFRS S2 y poder generar los compromisos y los enfoques de gestión y los recursos que las organizaciones van a destinar de su dinero digital para mitigar esos impactos sociales y ecológicos que han contribuido nefastamente a los problemas que hoy en día estamos viendo en la crisis climática a nivel global. Entonces, Ernst & Young tiene consultorías que ofrece en ese sentido, tiene tecnologías en ese sentido, y con los cuales ofrece pues todo su conocimiento y todo su desarrollo tecnológico para facilitar tanto a las administraciones tributarias como para los emprendimientos, para que pueda hacer transición a estas nuevas tecnologías. Ya tiene la experiencia y ya participó de esos procesos. De hecho, Ernst & Young fue el que ayudó al gobierno chino a hacer esa implementación del yuan digital y el Banco Central de Dinero Digital en China. El año pasado
a comienzos de año se revisó en el Foro Económico Mundial entonces un documento que se llama 2022 Dinero Digital y Sistemas de Pago, donde se plantea cómo entonces se empieza a desmontar el sistema SWIFT, cómo se empieza a montar las dinámicas de los sistemas de Banco Central de Dinero Digital, y pone en consideración el debate y la discusión sobre cuál va a ser la nueva forma de dinero digital. En el encuentro que se tuvo a mitad de año del 2022, pues los países del BRIC mostraron cómo habían sido sus experiencias operando con el yuan digital y sus transiciones hacia sus propias monedas digitales, y la propuesta que hacen al mundo para que a través de Naciones Unidas se declare que sea el BRIC, el dinero digital, que va a facilitar las dinámicas del comercio exterior a nivel global. Ese tema está en discusión. Estados Unidos no está muy contento porque ha perdido el liderazgo, pero está pidiendo el apoyo de la zona euro, y la verdad es que solamente había tenido el apoyo de Francia, pero a última hora ya se echó para atrás, y por lo tanto Estados Unidos no tiene el apoyo que se requiere y se necesita para seguir manteniendo la hegemonía del dólar, así sea como un dólar digital. Bueno, en ese orden de ideas entonces se siguen con las dinámicas planteadas y previstas en ese sentido, donde ya se adoptan 7 formas de criptoactivos como medios de pago. Entonces aquí aparecen ya no la criptomoneda, sino el criptodinero. Aparecen los tokens de utilidad, los tokens de seguridad, los tokens como activos, aparecen los tokens de acciones, aparecen los tokens de compensaciones y los tokens de inversiones. Es decir, que uno fácilmente pudiera manejar diferentes billeteras de acuerdo a los usos que le va a dar a esos puntos o a ese dinero digital, y que justamente las dinámicas de cómo llevar esos controles, cómo hacer ese tipo de registros contables, cómo hacer ese tipo de dinámicas, cómo hacer el monitoreo y seguimiento de esas operaciones, pues es justamente lo que plantean estos profesores Baruch Lepp y Feng Guo de la Universidad de Nueva York en el 2008, donde plantean que hay una nueva forma entonces de hacer la contabilidad. La actual dice porque cuando muere en el 2028, y cómo para el 2028 de estar lista entonces para poder trabajar en lo que realmente le importa al accionista, a los directivos y a los inversionistas. Y es justamente aprender a controlar estos tipos de criptoactivos y los diferentes medios de pagos que se pueden hacer a través de este tipo de dinámicas. ¿Y qué es lo nuevo? Quería estar aprendiendo el contador para entender qué hacer con esas operaciones y esas interacciones, y cómo hacer migraciones de los blockchain tributarios a los blockchain contables, y todas esas dinámicas de esos registros contables, eso desaparece en términos de que se hace todo el documento y el acervo documental electrónico en las plataformas autorizadas por la DIAN o directamente en la plataforma de la DIAN en términos de los servicios gratuitos, y de allí cómo estar migrando de esos repositorios, de esos archivos electrónicos hacia un blockchain contable institucional, particular, privado, y allí cómo seguir alimentando esas cadenas de bloques con información ya puntual específica de las empresas para poder llevar el control de los procesos, de la información y de los recursos internos que se van destinando y las interacciones que se van haciendo dentro de la organización. Eso cambia el enfoque de hacer la contabilidad, porque ya no es el enfoque del documento del control interno, ya no es el enfoque del controlar las trazabilidades de las operaciones de la organización, sino ahora que es el enfoque es jalar la información de la administración tributaria. La administración tributaria lleva una contabilidad fiscal que era la que era muy costosa, muy onerosa para las empresas, pero hay algo preocupante en ese sentido, es que muchas microempresas, y quizás, y que sabemos que son más del 79% en Colombia, muchas de esas microempresas no van a necesitar llevar contabilidad. Ellos se van a quedar con la contabilidad que les hace la DIAN, la contabilidad que está en el blockchain tributario, y van a estar conformes con la información que está allí, y no le van a necesitar contadores, ni declaraciones fiscales, ni nada que se le parezca en ese sentido, porque con la información que se tenga en el blockchain tributario va a ser suficiente para esos microempresarios. De pronto va a mantener relevancia en aquellos microempresarios, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, donde esa información de esa contabilidad que va a hacer la DIAN no va a ser suficiente para ellos, y va a implicar replicarlas hacia sus propios blockchain, y desde allí empezar a nutrir y alimentar el resto de información que se requiere y se necesita para poder hacer los análisis, como dice la publicación, hacer la información que realmente importa y necesitan accionistas y directivos. Es una nueva lógica de trabajo que tenemos que empezar a revisar, a analizar, a entender y empezar a hacer la transición.
en términos de poder sugerir, requerir a estos proveedores tecnológicos, a estas casas de software, porque si no hacen la transición, si no adoptan el nuevo modelo, si no hacen los desarrollos tecnológicos, pues de un momento para otro, cuando esto empieza a operar, esas plataformas empiezan a caerse, empiezan a salir del mercado y finalmente todos empezamos a depender de esa contabilidad tributaria que nos genera la DIAN, pero que en muchos casos termina siendo insuficiente para muchas cosas que se requieren y se necesitan en las organizaciones. Bueno, y el último tema es cómo va a ser la transición hacia ese blockchain tributario. Vemos que habían dos apuestas. La primera apuesta era de unas finanzas, una contabilidad con finanzas centralizadas. Otra se hacía, pero unas finanzas, pero a través de token, es decir, algo blindado. Era la segunda propuesta. La tercera propuesta que se hizo era llevar una contabilidad que se hace a través de las dinámicas de monitoreo de la circulación del medio de pago a través del Banco Central, pero con los famosos DLTs que hacen referencias a términos de esas finanzas descentralizadas y las mismas, pero entonces a través de token. Entonces hay 4 escenarios sobre los cuales trabajar y sabemos que hoy en día lo que se está trabajando es este último a nivel de los blockchain privados y públicos, y este aquí que se está trabajando a nivel de las dos entidades que centralizan la información, como es el caso de la DIAN y como es el Banco Central del Dinero Digital en cada región del país. Entonces aquí está el modelo que tendrá que adoptar ese Banco Central, el modelo que tendrá que adoptar la Administración Tributaria, y porque casi que las funciones que se hacían en el pasado, la banca, pues hoy en día va a ser un procedimiento almacenado de inteligencia artificial que se va a encargar de hacer lo que hacía en su momento histórico un banco para la DIAN o para la Administración Tributaria. Por eso, entonces, aquí está ya toda la alineación de esa arquitectura de la DIAN, donde se dice que se tiene la arquitectura de los negocios, se tiene la arquitectura de las aplicaciones. En ese inventario incluyen también la arquitectura de la información, porque recuerden que la data histórica se va a mantener y va a servir de referente para los procesos que tiene la DIAN. Se va a establecer ya y se va a mantener una arquitectura tecnológica, se va a adoptar formalmente ya una arquitectura de interoperabilidad, en las cuales va a hacer las dinámicas que mencionamos en términos de poder llevar el recurso hacia el Banco Central y poder gestionar los recursos de manera separada sobre los recursos que se gestionan en las aduanas, los recursos que gestionan los tributos y los recursos que gestionan en las actividades comunes. Y en lo más importante que se está trabajando, y de hecho existen varias firmas constructores a nivel global que lo están haciendo solamente para el caso de Colombia y no para todos estos países que están haciendo este tipo de experiencias, a través de un documento guía que fue adoptado formalmente hace 2 años, a mitad de año, por el Foro Económico Mundial, que se llama el protocolo Polígono 2021, en la cual se dicen cuáles son las metodologías y los protocolos que se tienen que adoptar para poder blindar este nuevo sistema financiero internacional, para poder blindar estas nuevas formas y medios de pago y para poder blindar todo este tipo de registros y operaciones que se hacen tanto de la perspectiva de una contabilidad tributaria y la perspectiva de una contabilidad financiera. Bueno, encontramos también entonces que China reafirmó su amistad sólida con Rusia y profundiza su integración económica, y donde dice que el banco ruso empieza a ofrecer depósitos en yuanes chinos tras la salida de su sistema SWIFT. Entonces, por solidaridad, todos los demás países que no tienen embargo económico a través del sistema SWIFT, como es el caso de los países del BRICS, ya empezaron su retiro también del sistema SWIFT, y está significando unas partidas, unos montos significativos al SWIFT que sabemos que ya lo hacen inviable, y por lo tanto se piensa que lo que está planteando entonces el yuan digital va a ser el nuevo sistema SWIFT planteado por los chinos con un enfoque muy diferente, y la gran pregunta es si va a ser la alternativa financiera para Rusia y para todos los países del BRIC que la adopten, dejando ya como insubsistente, inviable, poco factible el sistema SWIFT, que hoy en día maneja por lo menos los fondos soberanos de las grandes monarquías europeas y que llegan a su fin.
Aquí está entonces las dinámicas que ha establecido la DIAN en términos de poder hacer la migración para el consumo de datos históricos utilizando la virtualización de la data, que es la otra problemática que tenía en el pasado, y era que parte de la información por seguridad estaba en espejos y en servidores físicos y a veces replicados en diferentes partes del mundo. Ahora la dinámica es que toda esa información tiene que subir a la nube, toda esa información tiene que estar disponible en la nube, pero para poder subir a la nube se implica que tiene que estar segura. Y eso va a implicar unas dinámicas en términos de que tiene que cambiar todo su sistema de aplicaciones que están físicos, instalados o en servidores o en redes internas. En las intranet tienen que subir todas las aplicaciones a la nube. El tema ya de la virtualización de todas esas operaciones, el tema de poder concebir o entender ya un único repositorio único de datos, el tema de la conveniencia de blindar las diferentes fuentes de datos y ya finalmente adoptar los nuevos sistemas en la nube, en blockchain y con las billeteras digitales para el uso y pago de los servicios y trámites que ofrece la DIAN en términos de la tributación y en términos del pago de aduanas. Entonces la DIAN ya tiene la tarea lista, el documento fue hecho en el 2018, el documento se viene implementando desde entonces, el documento ha sido paralelo a las experiencias de lo que ha sido la implementación de los documentos electrónicos, que eso va a velocidades gigantes. Sabemos que arrancó la experiencia del post, el post de los documentos equivalentes electrónicos, donde sabemos que si tiene más de 5 VTs es obligatorio hacer el documento equivalente electrónico, que es una factura electrónica con la estructura y las características del POS, pero la única diferencia es que ya no va el código indefinido de los 14 número 2, sino que va es ya la identificación específica de la persona a la que se hace la factura, pero también sabemos de la obligatoriedad que tienen los sistemas POS de hacer factura electrónica para quienes lo requieran y lo necesiten, así esté por debajo de los 5 VTs, porque lo que se requiere es que si yo necesito deducir costos y deducciones en mis declaraciones tributarias y hago adquisiciones por debajo de los 5 VTs y necesito soporte electrónico, pues se lo tengo que pedir al del POS y el del POS me lo tiene que dar, lo cual está forzando a que realmente esa umbral de los 5 VTs sea simplemente un sofisma, en términos de que si yo lo solicito y no me lo da, pues no le vuelvo a comprar ese tipo de proveedores que no me lo quieren dar cuando están obligados a hacerlo si yo lo requiero. Entonces, esas dinámicas van a generar mucha congestión y conflictos este año, pero mientras la gente logra dirimir esas dinámicas, vemos que en el proyecto de anexo técnico que surgió el año pasado en términos de todos los demás documentos electrónicos que van a entrar, donde entra temas de certificaciones, entra temas de constancias, entra en tema otro tipo de documentos electrónicos que hacían falta para que finalmente se pudiera concebir y hacer cerrar el ciclo de trazabilidad de las operaciones de las dinámicas de la contabilidad tributaria. En este caso, que quedaría a cargo y en manos de la DIAN a través de ese blockchain tributario. ¿Cuál ha sido la experiencia de esa convergencia de los blockchain tributarios en el mundo? Entonces, miremos las dinámicas. Por ejemplo, el primer grupo que arrancó en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, que sabemos que representan un número importante de población, 712 millones de habitantes. Sabemos que tiene una estructura significativa en el Producto Interno Bruto anual a nivel de estos países, que son de 36.000 millones de dólares. Se habla de un ingreso per cápita, de una deuda total. Bueno, en fin, unos indicadores donde dice qué tan robusta ha sido la estructura de este blockchain tributario basado en el enfoque del dólar digital. Y cuando la comparamos en la propuesta que se está haciendo del BRIC, que ya arrancó, este está en proceso de implementación y está muy lento, ya le cogió ventaja de estos 7 países a estos otros 7 de aquí que tienen muchos problemas económicos, y que lo que evidencia es que aquí hay un número más importante de población, mientras aquí hay 712.000 habitantes, 12 millones de habitantes, aquí ya hay 1.225 millones de habitantes. Todavía hay un número importante de población por fuera de estos grupos, pero en este caso se evidencia que los países del BRIC, que ya hicieron el ejercicio y que ya están implementando sus blockchain tributarios, pues se están poniendo como los referentes, porque el que llega primero toca 2 veces, y ese tipo de experiencias son las que inclusive estos países de aquí van a empezar a adoptar,
y van a pensar, porque si lo hacen para el dólar digital y no va más, pues ese trabajo se les puede perder, y entonces tienen que pensar en que si lo hacen y replican estas experiencias, pues lo más sano sería hacerlo a través del BRICS digital, si formalmente se adopta y se discute y se define en Naciones Unidas, por lo menos en enero del próximo año, porque este año empieza a operar, vamos a ver cómo le va a ir al dólar digital a partir del 1 de julio de este año, y de lo que eso pase, el resto de países del mundo van a empezar a hacer la transición a ese blockchain tributario, a pesar de que estos ya arrancaron, pero tienen el liderazgo, tienen el direccionamiento, tienen la experiencia, tienen el conocimiento que van a ofertar y van a llevar a las diferentes regiones del mundo, y que tienen mucho más experiencia por haber empezado en el 2020, mientras que esto todavía está de manera incipiente el proceso de transición. Bueno, hay que tener en cuenta que ya se adoptó formalmente una agenda global para la convergencia hacia estos blockchain. Aquí hice una serie organicé la información de lo que se publicó en el evento que hubo el año pasado, de cómo iban esas dinámicas en estos 90 países del mundo. Se tiene que en noviembre del año 2019 fue donde se adoptó formalmente la propuesta de crear un banco central con dinero digital en todos los países del mundo, que en febrero del año 2020, un mes antes de iniciar y declarar la pandemia, se establecieron las directrices por parte del Banco Central Europeo en términos de darle a la Oficina de Industria y Seguridad las competencias y los roles en términos de decirles, si vamos a cambiar los bancos centrales de papel moneda o los bancos centrales de dinero digital, señores de Oficina de Industria y Seguridad, díganos qué tenemos que hacer y cómo podemos brindar esta nueva forma de medio de pago, de tal manera que podamos dar continuidad al proceso. Ya la Oficina de Industria y Seguridad de la zona europea, pues como mencionábamos, entregó en conjunto una propuesta de Rusia del ciberpolígono, que es la metodología y el protocolo de ciberseguridad para hacer la transición y blindar los bancos centrales de dinero digital. Vemos también que en octubre del año 2020 se establecieron las consultas a raíz de todos los países que forman parte de la zona euro y se logró el consenso. Entonces formalmente se suscribe el documento en términos de que van a arrancar a hacerlo y qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, quién le va a financiar, cómo lo van a financiar. Sabemos que en julio del 2021 se formuló un marco normativo sobre la regulación interna que cambia las constituciones de los países de la zona euro. Sabemos que en octubre del 2021 ya se estableció entonces un direccionamiento para iniciar el proceso de transición a un nuevo sistema financiero internacional. De hecho, la crisis, para poder motivar ese tema, pues están utilizando como chivo expiatorio la guerra de Ucrania, que está facilitando la transición y está diezmando el sistema SWIFT. El solo hecho que se establezcan embargos y haga que se retire un número importante de socios del sistema SWIFT, como son los países del BRIC, no tienen excusa para decir que no se pueden salir porque el compromiso era no salirse, pero bajo la dinámica y la excusa de tomar bando dentro de la guerra de Ucrania, pues les ha facilitado salirse sin ningún problema de que eso implique otras dinámicas extensivas en términos de embargos económicos. El 1 de enero del 2023 se inició ya entonces la convergencia hacia el dinero digital en estos países de la zona euro, y los países que ya mencionamos, que decíamos que no arrancan el 1 de enero del 2023, sino que van a arrancar en enero del 2024. Pero se establece un umbral en términos de que en enero del 2026 se inicie la recolección del papel moneda del dinero metálico a nivel global. Es decir, que Colombia está rezagadita, pero a pesar de que ya se viene trabajando desde el 2018 sobre el tema, no es sino que se defina este año, bueno, cuál va a ser la moneda de referencia para el comercio exterior, para que el resto de países del mundo sepa qué hacer en sus bancos centrales digitales. Y después, reducir pues el término del tiempo en la recolección de ese papel moneda sin dinero metálico. Y se dice que en diciembre del año 2029 se termina la recolección del papel moneda, es decir, no va a ser de un día para otro, sino que se inicia el proceso y cada vez se va restringiendo más la circulación de ese dinero físico. Y se espera que en enero del año 2030 ya finalmente se adopten todos los criptoactivos como único medio de pago a nivel global. Entonces, esta información que estamos compartiendo, estas investigaciones que hemos hecho en Unisparta y la Asociación Interamericana en Contabilidad, Auditoría y Aseguramiento y en la Red de Investigación de Contabilidad, Auditoría y Contabilidad para la Sustentabilidad, pues estos son los hallazgos de estas investigaciones que se han realizado hasta la fecha,
con los colegas y compañeros que han apoyado en el proceso y en la búsqueda de información y las adaptaciones de las traducciones que se hacen, porque muchas veces son muy técnicas y las traducciones no corresponden, pero que son necesarias para poder entender y comprender estas dinámicas de qué está pasando en el mundo, qué se está haciendo en Colombia, y que a pesar de que salen los medios de comunicaciones tradicionales y convencionales como tips, como noticias sueltas, personas le hacen referencia a estos temas y no saben de qué le están hablando, y el objetivo de este espacio en el día de hoy justamente era poder facilitar el acceso a este tipo de información y entender estas dinámicas de qué es lo que está pasando y qué tanto va a cambiar el ejercicio profesional, más de lo que ya ha pasado y ocurrido con los estándares internacionales, que como vimos en espacios anteriores, los estándares internacionales definitivamente no fueron pensados ni concebidos para los contadores, sino para las parametrizaciones de las tecnologías disruptivas para que la inteligencia artificial llevara a cabo ese tipo de principios y direccionamientos establecidos en estas guías de estándares internacionales. Entonces, con esto podemos concluir que esto que empezó en el año 95, propuesto en lo que se conoció como el Pacto de Kioto, y que después se reafirmó en el Pacto de Francia, de París, y que después se retrató el presidente Trump, pero que ahora otra vez se vuelve a retomar, pues eso da inicio a un modelo paralelo de economía. Digo modelo paralelo porque el modelo económico que tenemos empezó ya su decadencia desde la guerra de Irak por los años 90. Se ha intentado estirar lo más que se ha podido. Se agudizó con la crisis del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, y una serie de crisis que han venido sumando, donde definitivamente se dice no va más, y la tapa la olla ya es la guerra en Ucrania, con los cuales se dice, listo, con ese modelo, mientras se cambia esa transición, vamos a iniciar un nuevo orden económico mundial. Ese nuevo orden económico va a ser una economía basada en la Internet de las cosas. Las dinámicas del ciclo económico del consumo, la producción y la distribución en su esencia se van a mantener, pero van a ser permeadas en términos de poder hacer la adopción de lo que a nivel global hace unos ya 13 años Naciones Unidas llamó las economías naranjas, que están basadas en una tesis conocida como la biomimesis, que fue planteada hace más de 5.000 años por los griegos, que se empezó a desmontar inclusive a partir de la primera revolución industrial, que desde el primer encuentro de la Tierra en el año 72 en Estocolmo se quiso volver a retomar esa biomimesis, esa economía naranja, pero hubo mucha resistencia por diferentes intereses a nivel global, pero que hace 13 años ya Naciones Unidas dijo, no vamos más, volvemos a la economía naranja, volvemos a la biomimesis, solamente vamos a apalancar y vamos a destinar recursos para que todos esos startups basados en esas lógicas de economía naranja pues puedan hacer esos cambios disruptivos en la economía, y por lo tanto todo lo demás poco a poco se va a ir decayendo, va a ir desapareciendo, no van a poder tener materias primas, no van a poder seguir produciendo, no van a haber productos que comercializar, y por lo tanto el gran cambio, además del modelo económico basado en el Internet de las cosas, va a ser el tema de los canales de distribución, porque sabemos que va a ser o va a fortalecerse cada vez más en temas de los comercios electrónicos y el modelo de negocio paralelo, que va a ser también comercio electrónico, pero a través de los metaversos y en las nubes. Y una vez se consolide este año las dinámicas de lo que va a ser entonces los blockchain a nivel mundial, pues ya empiezan a operar, que era lo que le hacía falta a este modelito, que ya venía caminándose, pero que le hacía falta integrar la forma de intercambio con el dinero digital. Entonces, esas big datas grandes que se van a crear en el blockchain de consumo, en el blockchain de producción, esos blockchain de distribución, que me van a permitir a los países entender las dinámicas en términos de cuánta riqueza hay entre la población que consume, qué tanta riqueza hay concentrada en la población que produce, y qué tanta riqueza concentrada hay en la población que facilita el acceso a los bienes y servicios a través de los esquemas de distribución. En Colombia vemos que estas dinámicas ya forman parte de los documentos de política pública llamados los COMPES, que es creado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. En este caso, el COMPES 3854 del 2016, que adoptó finalmente la política pública sobre seguridad digital y el tema de la información.
El COMPES 3926 del año 2018, donde adoptó en la política pública en materia de cómo iban a ser la estructuración y la organización de las Big Data, tanto en lo público como en lo privado. Y el documento COMPES 3975 del año 2019, donde se adopta formalmente la política pública de lo que hace la adquisición y la transición de los procesos organizacionales, el gobierno en línea específicamente, y la transición hacia la función pública y los servicios públicos en términos de la inteligencia artificial. Aquí veíamos que en los últimos 5 años han habido 2 intentonas de acabar con la Contaduría General de la Nación para ser sustituida por una inteligencia artificial que se encargue de hacer todos los procesos de consolidación que hoy en día lleva a cabo en la contaduría, y que esas funciones de autorregulación en lo público que tenía la contaduría pueda ser relegada o otra vez asignada de pronto al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en 2 campos de trabajo, uno que se encargue de la autorregulación en lo público, otro en lo que se viene haciendo desde la autorregulación de lo privado, para que esa inteligencia artificial en la función de la Contaduría General de la Nación, con base en este documento de COMPES, sea posible en términos de la adquisición de un software donde se eliminan un número importante de puestos de trabajo y solamente se requiere una serie de técnicos detrás de esta inteligencia artificial que facilite los procesos de consolidación e integración para el balance que va a auditar la Contraloría y el que va a firmar la Contraloría y el que va a presentar la Contraloría al Congreso para la aprobación del balance de la hacienda pública en Colombia. Entonces hay que estar prestos a ese tema, porque si por parte de la nueva administración de la Contraloría de la Nación no se trabaja duro en ese tema, pues la tercera intentona de presentar un proyecto de acto legislativo para desaparecer el artículo 354 de la Constitución de Colombia se podría materializar, porque sabemos que existen intereses muy importantes en términos de decirle todo el ahorro que le van a generar al Estado, cambiar toda una estructura, una institución, por un software de inteligencia artificial que lo hace más rápido, más confiable, y que no le van a echar cuentos y que no le van a tomar el pelo, y que va a ser mucho más eficiente y más eficaz en términos de lo que se requiere y se necesita para reducir esos fenómenos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. Y adicionalmente vamos a evidenciar, como decía por allá el profesor Tomás Greco de Estados Unidos, el futuro de la civilización, es que vamos a ver la transición de lo que en su momento histórico vimos en la revolución industrial, que existía el Homo Faber, que era las personas que trabajaban en la industria, en la nueva revolución industrial, y luego pasó a ser concebido y entendido como el hombres economicus, por el tema de la explotación de ese hombre. Pero ahora vamos a ver la transición del Homus Ludens, que es el que se ha venido creando, el que le están creando y propiciando un modelo económico basado en unos entornos donde van a poder conocer el mundo, van a poder conocer todo a muy bajo costo a través de ya no sea el Homo Ludens, sino el Homus Politicus, que es como se le ha denominado, que es aquel que va a seguir pensando las dinámicas de la política pública a futuro, pero ya desde los contextos de los metaversos y no de la realidad como la conocemos hoy en día, sino a través de esas realidades virtuales y de pronto el híbrido con las realidades aumentadas mientras se hace la transición. Bueno, de esta manera entonces presentamos pues todos los hallazgos y los avances que se han hecho en este sentido sobre este tema en particular, y la idea es que empecemos como a analizar y a revisar específicamente de pronto las dudas, inquietudes y expectativas y aclaraciones que puedan requerir los colegas sobre este tema que hemos desarrollado en el día de hoy. Muy interesante el tema, profe Gerson. Y bueno, hoy tuvimos un impasse ahí con la conexión, pero ya después nos estabilizamos. Los colegas tienen sonido, pero esta plataforma solamente la podemos leer las preguntas que hayan hecho en el chat. Todavía están a tiempo de hacer las preguntas, que tenemos aquí todavía un espacio de unos 20 minutitos para que el profe me les dé la respuesta a sus inquietudes. También les informo que aquí en el chat estamos colocando el link de ingreso al grupo para que reciban toda nuestra información de todos nuestros eventos que hacemos casi continuamente durante el mes de mayo y los que vienen para junio. Voy a ver por aquí, empezamos yo voy leyendo, usted también, profe, de abajo hacia arriba, porque
y entran al de sentido contrario. Bueno, listo. Entonces dice aquí la compañera María Teresa pregunta, ¿cómo empezamos a estudiar sobre estos temas? Bueno, la idea no es que los contadores nos volvamos ingenieros de sistemas. La idea es que los contadores trabajemos en función de hacer unas lecturas previas sobre todos los TP. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo lo podemos usar? Y la verdad es que usarlo implica aprender a hacer prompts. Los prompts es enseñar a preguntar. Cuando yo aprendo a hacer prompts, sé utilizar la inteligencia artificial. Entonces, esa es una de las cosas que hay que estudiar, aprender los prompts para la inteligencia artificial. 2. Para los que en su momento histórico alguien tuvo la oportunidad de invertir en criptoactivos, hacer la dinámica de criptoactivos, la verdad es que había que hacer ese ejercicio. No en términos de meter plata para perder, sino en términos de hacer las dinámicas, que era comprar un criptoactivo, una criptomoneda, que era vender una criptomoneda, que era hacerle el swap a una criptomoneda de una plataforma a otra plataforma, de una billetera a otra billetera. Esas dinámicas las debimos haber aprendido. Hoy en día de pronto hay videos institucionales que enseñan a hacer eso, ya sin la plata de uno, sino puede hacer simplemente viéndolo. Es decir, de pronto con las dinámicas podemos entender cómo operan las billeteras digitales, cómo se mete dinero, esos medios de pago en la billetera digital. Cobra con el dinero digital. Todas esas operaciones son las que tenemos que estar aprendiendo a hacer ya en este momento. Estamos en mora de hacer ese tipo de prácticas, ese tipo de experiencias, porque si no lo hacemos, el día que llegue ese momento no vamos a entender la lógica y las dinámicas y nos va a dificultar mucho. Mientras que si lo hacemos y tenemos los referentes de ver los videos de cómo funcionan ese tipo de operaciones, pues es muy fácil el día que nos digan la billetera hace eso y funciona esto y ya podemos preguntar, plantear escenarios, ya podemos aterrizar, ya podemos precisar la operación de esas billeteras porque ya aprendemos a hacer las dinámicas de los criptoactivos. Bueno, otro tema que tenemos que estudiar tiene que ver sobre qué es eso de una base de datos distribuida. Sí, es el video. Definitivamente concluí que el video se abre y se cae la conexión. Uy. No es que sea congelado, sino que me tocó cerrar la pantalla porque cuando se activa la pantalla es donde se cae la señal. Bueno, entonces seguimos. Entonces se cayeron las preguntas que están allí porque ya no las veo. Entonces termino la pregunta de la compañera que nos planteaba sobre qué estudiar. Entonces, sobre las bases de datos distribuidas, tenemos que aprender a hacer ejercicios. Normalmente cuando uno almacena información en una base de datos distribuida, uno lo que almacena es un archivo XML. Entonces, si cuando estuvimos en la universidad nos enseñaron a hacer Postbase, DBase, nos enseñaron esos ejercicios para entender cómo era que las aplicaciones y los programas almacenaban los datos. Pues hoy en día hay que hacer ese ejercicio en términos de cómo es que se almacenan los datos en ese tipo de bases de datos distribuidas, para saber y entender que la dinámica no es capturar y digitar la información como se hacía antiguamente, sino poder procesar, administrar, gestionar archivos de metadatos, los archivos XML, porque el almacenamiento y el procesamiento hoy en día va a ser a través de ese medio. Es decir, que cuando yo voy a hacer un documento electrónico, si yo tengo la calidad del dato en el proceso, cuando ya vaya a generar el archivo electrónico,
el PDF y el XML el que me va a servir para yo seguir trabajando. Con una particularidad es que yo ya no digito nada. Lo más parecido es que le doy una nomenclatura, le doy un nombre a ese archivo con base en una estructura. Nomenclatura que está establecido con lo que está reglamentado sobre los temas de programas de retención documental, gestión documental, repositorios de gestión documental. Esos son los temas que hay que estar estudiando en estos momentos para entender lo que toca hacer cuando estas tecnologías empiecen ya a difuminarse en el territorio nacional, como ya se están haciendo en muchas regiones del mundo. Bueno, dice, ¿cuánto es el tiempo estimado para hacer la implementación? Esto es muy curioso. Antiguamente los procesos de implementación con los sistemas de información viejos eran traumáticos, onerosos y demorados. Hace poco, con un colega contador de la Universidad Libre de Barranquilla, con el cual tuve la oportunidad de compartir en su comité sobre criptoactivos, que creó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia, el hombre planteaba que más o menos entre 4 y 6 horas era capaz de crear el blockchain y era capaz de crear la billetera digital para una institución. Es decir, son temas de horas. Lo que pasa es que hay un tema de tiempos en términos de poder acceder al recurso financiero, de poder seleccionar la mejor tecnología, la mejor plataforma. Y en esas dinámicas, lo que hay que hacer es poder tener esos procesos presentes y saber que si se tiene el músculo financiero, si se tiene el recurso, entonces no hay problema en que esto se pueda hacer en el menor tiempo posible. Bueno, por ahí el compañero me le está dando vuelta a la imagen, no hay problema. Veamos las otras preguntas de los compañeros. Entonces no es traumático hacer la transición en este sentido porque vemos que esto son cosas que se hacen en cuestión de minutos, en cuestión de horas en un proceso de implementación de una empresa. De hecho, la pregunta que uno se hace es ¿cuánto me costó activar la factura electrónica? En el mismo día se hace el proceso, la implementación de factura electrónica. ¿Qué fue lo demorado? La data. ¿Cuál data? Haber subido, haber estructurado y organizado, por decir algo, los productos, o haber organizado el tema de los clientes. Esa fue la demora. Pero eso en cuestión de horas, eso se activó. Llámese factura electrónica, documento, soporte electrónico, llámese nómina electrónica, o llámese ahora documento equivalente electrónico. Eso se hace en horas, no es tan demorado como se hacía en el pasado. Bueno, dice, ¿cuánto le va a costar? Dice la compañera María Ceballos, ¿cuánto le va a costar a los empresarios en tiempo y dinero? La verdad es que las empresas, por lo menos en Colombia, no tienen plata para hacer eso. Las dinámicas que se vienen utilizando con los proveedores tecnológicos hoy en día es que tienen varias formas. Uno es que le cobran a uno por los folios. Entonces la dinámica va a ser lo mismo. Usted accede a mi plataforma blockchain, usted accede a mi billetera digital, mi wallet digital, y por cada operación que usted hace, pues me paga X cantidad de dinero. Paga una comisión por facilitar la operación y los intercambios. Es decir, no hay que invertir en la base de datos, no hay que invertir en la billetera, simplemente es pagar un peaje por usar la plataforma tecnológica. Y usted va a poder migrar de una plataforma a otra, porque ahí ya viene el tema de la dinámica de la oferta y la demanda. ¿Quién cobra más barato las operaciones? Y yo para allá me voy porque cobran más barato. Entonces, y eso va a ser temas de centavos que van a cobrar por las operaciones. O sea, no va a ser muy costoso ni muy oneroso. Listo. Otra pregunta que hacen por aquí los compañeros. Veamos. Listo. Sí, la tecnología nos afectó mucho, Magnolia. Pero bueno, de todas maneras, la idea es que a través de María Yanela les hagan llegar el material para que lo miren, revisen y si de pronto tienen dudas, inquietudes adicionales, las podamos comentar en los grupos. Recuerden que al inicio de esta transmisión les pasamos un recorderis de cómo entrar a la página y todo. Les vamos a enviar después un videíto también
porque estas memorias o presentación quedan colgadas en la página ahí a un ladito también del video, ¿no? Sí. Esa es la idea. Y vuelvo y les recuerdo, vincúlense o hagan clic en el link para que se incluyan en el grupo en el cual compartimos información constante y permanente sobre temas y eventos académicos que estamos continuamente elaborando para ustedes. Bueno, pregunta Jacqueline. Los comerciantes informales que no tienen nada legalizado, esos folios salen caros. Claro, para quien no está acostumbrado a asumir el costo de la formalización o la legalización o la organización, para ellos eso va a ser oneroso. Y de hecho ya lo está haciendo, porque el sistema POS era lo último que hacía falta. El sistema POS entendía que era para todos esos grandes, esa gran cantidad de microempresarios que no calificaron para las dinámicas de la factura electrónica. Entonces ahora ya quedó con ese esquema marginal donde uno escucha mucho empresario con el post que le decía a uno, no, para no generar los 5 VT, entonces yo hago solamente 2 o 3 VT para no hacer factura electrónica, cuando la lógica y la dinámica no es esa. La lógica es que si la persona necesita factura electrónica, a esa persona no le va a importar que sea más o menos de 5 VT, le va a importar es que se la den porque la necesita como costo y deducción, o si no, no le va a comprar. Entonces, todos esos emprendimientos que no se hayan estructurado, que no se hayan organizado, que no estén en condiciones sin capacidad de emitir ese documento equivalente electrónico, que es equivalente a la factura electrónica, todos estos establecimientos van a desaparecer, porque para uno como empresario estructurado, formalizado y organizado, cuando llegan de ellos y ellos no me dan garantías en términos de poder yo solventar un costo de una deducción en mi declaración de renta, pues no es una opción para comprar, me toca buscarlo por otros medios y por otros lados. Ay, Dios. Listo, volvió la señal. Volvió la señal, profe, y volvió, ya nos quedan 4 minutos. Ay, se volvió a ir. No, Ay, yo Dios. estoy aquí, sino que cierro Ay, la pantalla para que no se me cargue la señal entonces. bueno, entonces ¿Qué ya otras estamos. preguntas hay? Bueno, yo por acá dice que quieren un blockchain tributario 2. Lo Ok, creo posible. para que entremos en detalle a analizar cómo son las operaciones y los registros blockchain. Sí, De podría pronto lo ser. que le comentaba la compañera por ahí que decía cómo se compra, cómo se vende, cómo se transfiere. Ese ejercicio los podemos hacer. Ah, bueno, entonces lo programamos para una próxima. Ok, listo. Tema y piensan algunos dinero. No, de pronto más preguntitas así, este evento. Dándole las gracias, profe, a muchas personas aquí que están todavía aquí con nosotros. Muy agradecidos todos por esa generosidad en su conocimiento y poderlo exponer acá. No Bueno, sé si listo, pues. le quede algo por informar y decirle a los colegas pues, que estén pendientes de los mensajes que les estamos enviando para que estén atentos. Listo, felicidades Le doy la entonces. palabra y para que cierre usted, profe Gerson. Listo, una feliz noche para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Miraremos a ver cómo podemos mejorar el tema esto de la señal. Hay que hablar muy seriamente con el proveedor tecnológico porque es una restricción muy Sí, grande y eso pues que tengo 100
megas de velocidad y ahora que testeé, pues él me testeó sin ningún problema. Pero justamente toda esta plataforma me genera la problemática. No sé qué tanto consumo de recurso tenga que inhiba eso. De todas maneras, voy a mirar si de pronto llamamos a Alejandro mañana y con el proveedor tecnológico hacemos un testeo para revisar qué puede haber pasado en ese sentido. Sí, así quedamos. Bueno, con las buenas Listo, feliz noches. noche. Que esté muy bien, Feliz que noche descansen. para Muchas gracias por todos. acompañarnos. Que Que estén muy descansen bien. todos. Chao. Chao.